Bien, por esa lógica de la encarnación en la que nuestro Señor condesciende con nuestra manera de conocer, nos hace llegar al invisible de Dios contemplando sus obras. Deducimos de la experiencia que tenemos de las cosas que son contingentes, que pudieran no existir, no puede ser que todo sea contingente, que el conjunto de las cosas que podrían no existir sean la causa de que existan. Ninguna cosa que podría no haber existido tiene como la consistencia suficiente para dar existencia a todo lo demás. Deducimos que este mundo no puede existir por sí mismo, necesita pues un creador. Y al mismo tiempo, al experimentar cada nueva realidad, al conocer realidades que antes no habíamos experimentado, al conocer pues una llama, una jirafa, aunque nunca hubiéramos tenido experiencia de esas criaturas, en el momento de mirarlas, de verlas, podemos distinguir esos entes, esas realidades de lo que ha sido hecho. Distinguimos muy bien lo que es natural, lo que es parte de la creación, de lo que es hecho, de lo que es factura del hombre. Y lo vemos en la misma forma de las cosas, si es natural o es una obra del hombre. Según Guardini, no necesitamos pensar para concluir eso. Lo vemos la forma de las cosas. La teoría del conocimiento nos dice que antes de que sea posible el pensamiento racional, sucede algo al ver las cosas. A través de la misma apariencia de las cosas, el color, el tamaño, la figura, en presencia de las cosas que se manifiestan en su apariencia, se da algo llamado, es teoría clásica, simple aprehensión. Es decir, cuando tengo la forma enfrente de una jirafa, capto la forma, capto lo que es esa realidad. En ese acto, obviamente, no hay ninguna revelación sobrenatural. Eso es conocimiento espontáneo, natural, teoría del conocimiento humano, ¿no? Y sin embargo, en ese proceso todavía no hay propiamente pensamiento racional. Hay experiencia directa de las cosas, hay una simple aprehensión de la realidad. Guardini dice que simplemente veo la forma. Pero va más allá. En ese acto, dice él, que descubro que esa realidad es finita. Y por lo tanto veo, digamos, al estar frente a la realidad, descubro que esa realidad es creada, es una parte de la creación. Y por lo tanto veo su relación con el Creador. No me muestra a Dios, pero sí acabo a percibir algo del Creador. Por ejemplo, su poder para hacer una aurora boreal o un glaciar, ¿no? Cuando veo un producto humano, veo algo distinto, veo algo que me habla de su, pues no sé, de su artista, del técnico, de la persona que lo creó, de la persona humana. Veo otro tipo de efectos precisamente porque el autor es distinto y cada autor tiene una potencialidad distinta. No es lo mismo un dibujo hecho por un niño de primaria que un Van Gogh, que un Renoir. Pues en la misma factura, aunque no esté viendo al artista, algo del artista sí que alcanzo a percibir. Y entonces, si para Guardini es tan claro que en la misma factura de las cosas vemos al Creador, ¿por qué algunas personas no lo distinguen? Bueno, si te metes a internet y buscas el test de atención selectiva, vas a descubrir en parte por qué no ven a Dios en esas realidades. No me detengo aquí, es una cuestión psicológica. Mateo 5:8, bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios. Hay una criba, es decir, no todos ven a Dios. Hay unas condiciones de posibilidad, hay unas condiciones que facilitan esa visión y hay unas condiciones que lo imposibilitan.
como el paradigma del conocimiento en la filosofía empirista, es un poco la apuesta moderna de la racionalidad, va por el dominio. Quiso alejarse de la metafísica, de la filosofía, de la religión, de la comprensión profunda de la realidad, y lo que le interesa a la filosofía empirista, al utilitarismo, es lo que me sirve la realidad, cómo puedo dominarla. Si tu aproximación a la realidad es cómo la puedo dominar, cómo me puedo servir de ella, al aproximarte de esa manera a la realidad, digamos que algo de la realidad se te escapa. Necesitamos, para contemplar la realidad en toda su riqueza, una forma de amor, una forma de respetar la realidad tal como es, sin querer imponer algo nuestro. Si el único aspecto que me importa de la realidad es su aspecto digamos, de utilidad, de cómo me puedo servir de aquella realidad, frente a mis ojos pueden pasar como muchas cosas bellas, estremecedoras, y yo permaneceré ciego, precisamente por esa atención selectiva, porque he decidido fijarme solamente en un aspecto de la realidad, y quizá el aspecto más pobre de la realidad. Desde luego hay un punto de egoísmo que me impide ver lo que es de los demás, de lo que pertenece por su misma naturaleza a Dios, porque solamente veo la realidad en cuanto me sirve. Y entonces, según el empirismo, lo único que llegamos a conocer son impresiones. ¿Qué hay detrás de las impresiones? No sé, no me importa, no tenemos acceso a eso. Dependiendo de la escuela, pues distintas respuestas, ¿no? Pero en el fondo sería lo único que conocemos son impresiones. Según la filosofía clásica, el hombre tiene acceso a la realidad a través de esas impresiones. No solo somos afectados en el cuerpo, porque de alguna manera entendemos en la filosofía clásica que no somos cuerpo más espíritu, como entiende la filosofía moderna. No somos un compuesto de dos realidades, sino que hay una única realidad que es corpóreo espiritual. Y lo que impresiona el cuerpo, de alguna manera impresiona también, afecta también, si se puede hablar así, porque más bien lo que hace la parte espiritual, más que ser afectada, es imprimir en la realidad algo, es captar la racionalidad que está impresa ya en todo lo material también. Y a la persona, ante la presencia de las cosas se le revelan transparentes. En la filosofía clásica, la transparencia que se da ante la presencia de las cosas es la forma, es la inteligencia la que es capaz de captar lo que hay de racionalidad en la creación, porque el mundo fue creado precisamente según un orden, una racionalidad que estaba en la mente de Dios. Y por lo tanto no vemos solamente colores, no oímos solo ruidos, no escuchamos solamente palabras, sino que no hay nada en la inteligencia efectivamente que haya pasado por los sentidos, es decir, pasa por los sentidos. Efectivamente los sentidos son afectados por esas, digamos, impresiones, pero hay algo más que las impresiones. A diferencia de la filosofía moderna y empirista, en la filosofía clásica esas impresiones me llevan a algo más. Es decir, aunque no hay nada en la inteligencia que no haya pasado antes por los sentidos, la inteligencia es activa, pone algo más. Entonces, a través de los sentidos pasa lo más sublime. Las cosas más bellas de la vida pasan a través de lo más material. Y Dios respeta esa consistencia humana. Es la lógica de la encarnación. Dios condesciende con el hombre y atiende su consistencia propia. Dice el Salmo 18, 1-5. Los cielos pregonan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El día habla al día y la noche comunica sus pensamientos a la noche. No hay discurso. Fíjate, no hay discursos ni palabras cuya voz deje de oírse. Su pregón sale
por toda la tierra, y sus palabras llegan a los confines del orbe de la tierra. Bien, y así como todo ha pasado a través de nuestros sentidos, Dios quiere transmitirnos lo invisible suyo precisamente a través de lo visible, de lo sensible, que es lo único que podemos captar, de lo único que tenemos experiencia. Y entonces aquí nos encontramos aparentemente con una contradicción, porque el primer mandamiento, Éxodo 24, Deuteronomio 5:8, no te harás escultura ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra. Entonces, podríamos titubear un poco. Bueno, si necesitamos las imágenes, incluso para tener experiencia de Dios, y parece que no se pueden hacer imágenes. Segundo mandamiento, Deuteronomio 5:11, no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Por qué Dios, nuestro Señor, dispuso estos dos mandamientos como un principio de la religiosidad monoteísta? Pues se trataba de combatir los ídolos muy presentes en los pueblos semitas, y se trataba, en el caso del segundo mandamiento, de refrenar el impulso natural que hay hacia la magia, hacia el dominio de lo divino. Y para la mentalidad semita, incluso para la mentalidad actual, nombrar algo de alguna manera es dominarlo, es tener un poder sobre él. Por lo tanto, quedaba imposibilitado con la prohibición de mencionar el nombre de Dios, la magia. Timoteo 6:15. Bienaventurado y único monarca, Rey de reyes y Señor de señores, el único inmortal que habita una luz inaccesible, a quien ningún hombre vio ni puede ver. Encontramos un eco en el Nuevo Testamento de esas prohibiciones. Dios es trascendente. Efesios 3:19, el amor de Cristo supera todo conocimiento. Es decir, el Nuevo Testamento también pone en relieve que aunque tenemos un acceso a Dios, el hombre es capaz de Dios, como dice el Concilio Vaticano II, pues como decían también los teólogos, grandes teólogos medievales, de Dios es más lo que no sabemos que lo que sí sabemos. Es decir, sería ingenuo pensar que sabemos demasiado sobre Dios cuando nuestra cabeza es tan pequeña y la diferencia que nos separa de Dios es tan grande. Se sigue subrayando la trascendencia de Dios, aunque ya no hay una referencia a la imagen en el Nuevo Testamento. ¿Por qué no existe ya esa referencia clara a una imagen? Porque la encarnación, Dios mismo con la encarnación, ha cambiado las reglas del juego. Ha cambiado algo importante en el Nuevo Testamento. Dios mismo ha hecho una imagen de sí mismo, con un rostro particular, con una figura, con una tipología humana concreta. Y eso define otras reglas, otro juego. Bien, es por eso que se condena la herejía iconoclasta, que la verdad tiene poca importancia, me parece, en la historia de la teología, porque era más de una cuestión política, era como un intento de congeniar con los judíos y con los musulmanes en el Imperio Bizantino. No tiene un punto de partida ideológico, teológico, sino es más bien político. Calvino vuelve a rechazar las imágenes y es una pena porque se destruyeron muchísimas obras de arte. En algunos lugares, consecuentemente, porque si te tomas en serio el tema de la representación y de toda mediación como acceso a Dios, pues en algunos lugares se llegó a quitar la música. También es otra manera de mediar, es otra manera de tener acceso a Dios a través de lo sensible. En el siglo XIX y en el siglo XX, ese intento de calvinista, de mentalidad calvinista, se lleva todavía más lejos. Y entonces se prohíbe toda afirmación. Cualquier afirmación está compuesta también de sonidos, de palabras, hay una mediación ahí. Y entonces no puedes decir nada sobre Dios. Y también se va en contra de cualquier contenido positivo cristiano.
No puedes afirmar nada en temas religiosos. Y no es más que una consecuencia lógica si llevas el calvinismo a sus últimas consecuencias. Bien, si nada material puede representar absolutamente nada sobre Dios, tampoco lo puede hacer el lenguaje. La herejía protestante lo que hace es tomar el todo por la parte. El punto para Dios no es la imagen, y por eso él mismo cambia las reglas del juego, sino que la imagen se convierta en objeto de adoración, en objeto de culto. Eso era un peligro para el pueblo semita. Me parece que hasta cierto punto sigue siendo un peligro, que conocido no se lo puede saltar. Pero tomar el todo por la parte, es ignorar la lógica de Dios y por lo tanto también la misma Sagrada Escritura. La revelación del Antiguo Testamento se encarna en un lugar determinado. Ya tenemos una mediación. Habita la presencia de Dios en un lugar levantado por manos humanas. Y eso es voluntad de Dios. Génesis 28, 17. El sueño de Jacob. Qué terrible es este lugar. No es sino la casa de Dios y la puerta del cielo. Éxodo 40, 34 y siguientes. Moisés acabó la obra. Entonces la nube cubrió la tienda y la gloria del Señor llenó el habitáculo. Estamos otra vez ante cosas sensibles que son vehículo, medio para que Dios se manifieste a los hombres. 1 Reyes 8, 27 y 13. El Dios que no puede contener los cielos reside en una casa. Una casa es tan firme y material como una imagen. Y son palabras de Dios. Y luego podríamos hablar de todas las teofanías, todas las manifestaciones sensibles que ha hecho Dios. De Cristo conocemos al menos la transfiguración y el bautizo en el Jordán. Pero hay varias en el Antiguo Testamento. Isaías 1:5. He visto con mis ojos al Rey. Otra vez estamos ante algo sensible. Y lo que no está escrito. Aunque en el Santo de los Santos, el Sancta Sanctorum, el corazón del templo en Jerusalén y de la tienda cuando fueron nómadas, no hay imágenes. No podría decir, no hay imágenes. No hay imágenes, pero ese vacío que se forma en aquella habitación, se forma precisamente, como sabe cualquier arquitecto, a través de elementos materiales que confinan un espacio. Otra vez estamos ante algo sensible. Por lo tanto, no parece que sea la voluntad de Dios que se carezca de cualquier cosa sensible para acceder a Él, cuando Él precisamente dispone esas cosas. Prólogo de San Juan. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, el Logos. Puso su tienda entre nosotros. Y hemos visto. ¿Cómo explican esto los protestantes? Hemos visto su gloria. Primera carta de San Juan, capítulo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y nuestras manos tocaron del Verbo de la vida. Eso es lo que les anunciamos. Bueno, pues que me lo explique un protestante. El logos de la vida no es un concepto. Es visible, se hace visible. Sus contemporáneos podían decir, ahí va, ese es el Cordero de Dios. Señor, maestro, ¿cómo explicas esto? Le hacían preguntas, dialogaban con él, lo tocaban su manto. Si puedo tocar su manto, ser curada. San Juan, la última cena, recuesta su cabeza sobre su pecho. Sensible, físico. Colosenses 1:15 dice algo muy fuerte.
Cristo, imagen de Dios invisible. La Santísima Trinidad. Imagen. Cristo, imagen. Al hacerse hombre, Cristo, Dios, se hace visible. Se hace tangible. Se muestra. Podemos verlo. 2 Corintios 4:6. El Dios que dijo, brille la luz del día, es el que ha hecho brillar la luz en nuestros corazones para que demos a conocer la ciencia de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. La ciencia de la gloria de Dios, invisible, en el rostro de Cristo. Juan 14:7-9. Si me habéis conocido, conoceréis también a mi Padre. Desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. El que me ha visto, a mí ha visto al Padre. Mateo 5:8, Lucas 2:14, para alcanzar a comprender cómo detrás de la persona de Jesús de Nazaret, al verlo, al tocarlo, al oírlo, descubrir que detrás estaba el Hijo de Dios vivo, pues efectivamente hacía falta un corazón puro, buena voluntad. Y de aquí surge la teología católica sobre la imagen. Es decir, que para contemplar la realidad hace falta una mirada limpia. Para contemplar la gloria de Dios, la gloria del Creador, pues mucho más. ¿Cuál es el papel del artista a la hora de representar a Dios? Porque ya no hay una prohibición, las reglas del juego cambiaron, porque es Dios mismo el que ha permitido, él mismo ha hecho una imagen del Dios invisible. Bueno, ¿cuál es el papel del artista? El papel del artista es disponer al espectador para vivir ese misterio, que con una mirada limpia, a través de una imagen, pueda captar lo invisible de Dios. El artista lo que tiene que hacer es preparar el camino. Afortunadamente, no tenemos una representación pictórica apostólica. Gracias a Dios eran pescadores, médico uno, recaudador de impuestos el otro. No tenemos una imagen, digamos un retrato pintado de nuestro Señor. Podríamos tenerlo, lo pudieron haber hecho, había instrumentos para hacer una representación. Entre otras cosas no lo tenemos porque estaba prohibido en el pueblo de Israel hacer una representación de cualquier persona, no solamente por el primer mandamiento, sino que no era una costumbre. Si hubiera nacido nuestro Señor en Grecia o en Roma, pues es otra cultura y efectivamente es probable que se hubiera hecho más de una representación. Pero no tenemos ni descripción ni biografía. Y el punto es que los acontecimientos vividos por los apóstoles tienen tanta fuerza, tienen tanto contenido, que lo físico pasa a un segundo plano, pasa a segundo término. No han terminado de asimilar el paso de Cristo cuando irrumpe el Espíritu Santo. Más riqueza, más cosas para amar, para contemplar. A Mateo no le falta una pluma muy aguda para captar los rasgos de Jesús. Y sin embargo no decidió describir como sus impresiones físicas sobre el Señor, porque tenía cosas mucho más interesantes que transmitirnos. Prefiere consignar lo fundamental. Cuando venga el Espíritu, os guiará a la verdad completa. Juan 16:13 y siguientes. Mateo, como los demás evangelistas, apóstoles, no son tontos, saben transmitir, tienen la responsabilidad de tener que transmitir la figura de Jesús, su persona, y tienen que hacerlo fielmente, asistidos por el Espíritu Santo, lo hacen, nos transmiten la imagen del Señor. Podemos conocer cuáles eran sus sentimientos, cuáles eran sus pensamientos, cuáles fueron sus palabras, cuáles fueron los hechos más importantes y fundamentales de su vida. Y esa imagen llega a nosotros por la memoria de la iglesia, llega en la iglesia, la conocemos en la iglesia, tocamos la presencia de Dios en la iglesia y únicamente a través de ella. No hay nada al lado de la iglesia, no hay nada al margen de ella, fuera de sus cauces,
que sea interesante sobre Cristo. Y no hay nada porque lo que hace interesante la visión de la iglesia es que conserva la memoria apostólica de aquellos hombres que recibieron ese tesoro de manos de Cristo mismo. Y ese acceso a Cristo a través de la fe de la iglesia lo recibimos en la iglesia con la asistencia del Espíritu Santo, principalmente predicado a través del Evangelio. San Agustín dice que no creería en el Evangelio si la iglesia no me obligara a ello. Ahí hay una imagen fiel. En las representaciones que se han dado a lo largo de la historia, pues no tanto, ni necesariamente. En cualquier caso, los artistas que han intentado representar a Cristo a lo largo de los siglos deben transmitir esa imagen fiel que se conserva en la iglesia, la memoria apostólica sobre Cristo. Según las características, digamos, las concepciones y los esquemas estéticos de cada tiempo, de cada época, que son distintos en China que en México. Y no se trata de algo accidental, es importante porque lo invisible de Dios entra a través de nuestros ojos. Es importante que los artistas sepan transmitir la imagen fiel apostólica de Cristo. Y esa es la lógica de la encarnación, es parte de la voluntad de Dios, servirse de los elementos materiales para mostrarse. Jesús no es una doctrina, no nos trae una ética, no nos trae un mensaje, sino que nos da su propia persona amabilísima para entrar en contacto con ella. ¿Cómo transmitimos los rasgos de la humanidad santísima del Señor en las representaciones pictóricas o en las esculturas? ¿Cómo hacer familiar a cada época ese Cristo atractivo que la gente seguía? ¿Te acuerdas de esa imagen de Caravaggio, preciosa, la vocación de San Mateo, cómo le cautiva en un momento atormentado de su vida? Y en la figura, en la elección de Mateo, ve Caravaggio su propia vida, ve el atractivo de un Dios que es comprensivo y que llama a todos, incluso a los que se consideraban como lo peor de la sociedad, que eran los recaudadores de impuestos. Entonces Mateo ve una figura personal que le interpela y que le lleva a hacer una obra de arte. En cada cultura habrá rasgos, en cada artista habrá capacidades creativas que hagan a Cristo más cercano. Y entonces hago un repaso breve porque creo que tiene su importancia, pero no es fundante. Las imágenes y los retratos de nuestro Señor no son fundantes. La primera imagen es el ictus, la vid, el pan, que eran las maneras de representarlo en época paleocristiana. Los primeros cristianos, desde luego, no buscan un parecido físico, buscan un símbolo, una imagen que les recuerde al amor de sus amores, el buen pastor. Más adelante tenemos el ideal pagano de juventud. Tenemos un joven romano en silla de juez. En el siglo IV, en Oriente, se impone el modelo de retrato severo. Siglo VI, los mandiliones, Edesa, la sábana santa. Siglo IV al siglo XIII, los íconos, que tienen una relevancia especial porque son oración y están hechos para hacer oración. Conservan esos dos elementos de las dos naturalezas de Cristo, ¿no? El rojo, simbolizando la tierra, el azul, la divinidad de Cristo, el rojo simbolizando la naturaleza humana de Cristo, el azul su naturaleza divina, los dorados que son referencia a su persona, la única persona de Cristo, la persona divina. El románico es rural, el románico transmite en una época de guerras, en una época en la que también hay pues una parte importante de la sociedad que son guerreros, un Cristo que es rey, al que se le ha quitado la corona de espinas y le ha puesto una corona real empedrada. El gótico es más como de ciudad, más urbano, es más piadoso,
vamos a ver en el gótico el varón de dolores, vamos a ver resaltada la humanidad santísima de Cristo, sus sufrimientos, su vulnerabilidad, imágenes sobre la Virgen. Luego vienen las epidemias que fuerzan a buscar consuelo en Cristo y a buscar esa compasión suya con respecto a nuestros sufrimientos. Se hace uno de nosotros y quiere sufrir junto con nosotros. Está ese Cristo de Grunewald, tan bonito, tan trágico también, en el que lo vemos casi retorcerse. Tenemos la primera reacción durante la Reforma, porque las imágenes de Cristo habían volteado no hacia el Evangelio, sino al ideal griego de la belleza, con ausencia total de trascendencia, y parece que hasta cierto punto esa reacción de la Reforma es justa, ¿no? Porque no son imágenes para nada piadosas. Viene después el Barroco, que es como la Reforma católica, y esa reforma deja unos frutos maravillosos, tanto en la escritura como en el arte. Son Cristos sufrientes, quizá influidos también por la mística y la experiencia mística cristiana. Tenemos ese Cristo flagelado tan bonito que se conserva, me parece que es el monasterio de la Encarnación, que provocó la conversión de Santa Teresa. Y luego tenemos en la época moderna como un arte que está como al servicio de ideologías, del racionalismo, del romanticismo, con imágenes relamidas, que tienen muy poco que aportar y que provocan una segunda reacción iconoclasta, quizá también justa. Los salmos nos hablan del rostro de Dios. Tenemos algunos elementos muy poquitos en la Sagrada Escritura. Juan estuvo en la transfiguración, lo vio glorioso. Mateo nos dice que era más luminoso que el sol. Y luego encontramos como un contraste en Isaías, se nos habla de que no tiene aspecto ni belleza humana, pero creo que también aquí podemos descubrir cómo su belleza no es humana, es mucho más sublime. Podría tener un significado ambivalente. En algún salmo, 45, 46, se habla de que es hermoso de rostro por encima de los hijos de los hombres, pero no hay mucho más, no hay más indicaciones sobre el rostro de Cristo. Cada fiel debe buscarle y pedírselo. Quiero ver tu rostro, buscaré, Señor, tu rostro. Buscar a Dios, encontrarlo, tratarlo, hablarle con una persona viva, porque lo es. Ser consciente que nos ve, que piensa en nosotros, que nos ama. Y precisamente muchas veces las imágenes son una distracción y nos sirve el silencio. No solamente el silencio auditivo, la ausencia de sonidos, sino que a veces también nos puede ayudar mucho la ausencia de imágenes. Quizá el arte moderno ha captado un poco de esta realidad del primer mandamiento dado en el Antiguo Testamento, y quizá también la Reforma protestante capta algo de esa necesidad de conectar con lo más espiritual. Las imágenes nos pueden ayudar, pero como siempre las imágenes transmiten algo al mismo tiempo verdadero y nos transmiten también algo que no termina de ser adecuado. No hay ninguna imagen con factura humana que nos pueda dar una... No sé, siempre tendrán algo en lo que no logran reflejar el rostro de Cristo. Mucho más importante que la imagen pictórica, mucho más importante, es la presencia real de Cristo vivo, prometida hasta el fin del mundo. Y según la lógica de la encarnación, debe poderse ver. Algo que el Espíritu Santo recibe de Cristo y da a los cristianos. Juan 16:14, Hechos 7:59, están apedreando a Esteban
Señor Jesús, recibe mi espíritu. Precioso el paralelismo. ¿Te acuerdas de la cruz? Jesucristo en la cruz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esteban, mientras es apedreado, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Pablo lo ve. Pablo ve la muerte de Esteban. Vive no ya él, sino Cristo en él. Comprende que a través de los cristianos, Cristo quiere seguir viviendo. Y esa imagen puede ser una imagen fiel y puede ser la que mejor transmita el Espíritu de Cristo, porque el Espíritu habita en los cristianos. ¿Por qué las palabras de un pescador impactan al grado que una multitud le dice a Pedro qué tenemos que hacer? Por el Espíritu. Lucas 10:16, el que a vosotros oye, a mí me oye. Es muy fuerte. Somos imagen, podemos ser imagen, estamos llamados a ser imagen de Cristo. El apóstol es imagen fiel, en él se puede ver a Cristo. Romanos 8:29, el creyente es conformado con la imagen del Hijo. 2 Corintios 3:18, la gloria del Señor se va transformando en la misma imagen a medida que obra en nosotros el Espíritu del Señor. La imagen fiel de Cristo que puede entusiasmar aparece en el discípulo, en su rostro, en sus gestos, en sus actitudes, que son mucho más poderosas que cualquier pintura, y la persona humana como mucho más capaz de impactar a otras que un lienzo. Certeza de que la imagen es fiel, canonización. Que una persona haya sido canonizada, quizás el gesto es muy bonito porque en el momento de la canonización se despliega una imagen del santo. En ese momento esa imagen es reflejo fiel de Cristo. Ahí hay una imagen de Cristo. Y por eso la iglesia en la fachada de San Pedro despliega su imagen, o en donde tenga lugar la canonización.